Seguramente nuestros amigos, hermanos que nos visitan habrán escuchado hablar de la Navidad, quizás algunos hasta alguna vez en el colegio o en algún acto vistieron a alguno de sus pequeños ahí de ovejita o de ángel, o alguno permitió que su bebé recién nacido fuera Jesús en el pesebre. Tenemos algunos acá en la iglesia que han permitido que su hijito fuera Jesús en algún acto de la escuela, o acá también en algún pesebre viviente que hemos hecho. Y dice el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 2, nos cuenta esta historia de la Navidad, ¿sí? Y dice: todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Dice: y como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén, de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Está diciendo, un censo fue ordenado por una autoridad y cada uno tenía que ir al pueblo de sus antepasados. Así que David era antepasado de José. Entonces José tuvo que cargar a María y con su embarazo e ir a ese lugar, a Belén. Y esto no era una casualidad. Nosotros tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y ese censo que lo inspiró, lo decidió una autoridad, en definitiva estaba en la soberanía de Dios, porque el profeta Miqueas, 600, 700 años antes de ese censo, ya había dicho que en la ciudad de Belén de Judea, en ese lugar, iba a nacer un Salvador. Amén. Que de Belén de Judá iba a salir un guiador que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y dice que mientras estaban allí, ustedes conocen la historia, llegó el momento, se cumplió la fecha, y dice que María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Lo envolvió en un pañal y lo acostó en un pesebre. Y nosotros a veces vemos esos pesebres muy bonitos que hacen en las decoraciones, pero un pesebre, hermanos, no era nada bonito. No elegirían un pesebre para... acá tenemos algunos que acaban de ser abuelos. No pondrían a su nieto o a un hijo en uno de esos, en un pesebre, porque un pesebre es un lugar sucio. Un pesebre es una especie de cajón, a veces de madera, a veces hecho en la piedra, donde se ponía el forraje, el alimento para los animales. Ese es un lugar sucio. Pero cuando José y María buscaban un alojamiento para poder tener a su bebé, un lugar a donde pudieran tener a su bebé, no había lugar para ellos. Dice que no se encontró lugar para ellos en el pueblo. Y el único lugar que consiguieron, un lugar destinado a alimentar a los animales y cuidar y guardar herramientas del campo. Y sabemos esa historia. Sabemos que el pesebre es como esa figura, ese ícono de la Navidad, como la cruz es la figura principal de la Pascua. Pero ¿qué significa ese pesebre? ¿Qué significado tendrá para nosotros? Más allá de la ternura que nos puede inspirar algún pesebre que podamos armar en casa o que podamos ver en alguna película o en alguna representación, más allá de esa parte, ¿qué significa ese pesebre, ¿no? ¿Qué significado tiene? Y eso es de lo que vamos a profundizar y a buscar en esta mañana. Conocer qué pasó ahí, qué era lo que Dios había empezado a hacer, qué se empezó a desarrollar a partir del nacimiento de nuestro Señor. El pesebre es, en definitiva, una respuesta de Dios. Y yo les decía a los hermanos de la reunión anterior que todos tenemos en casa alguno que tira esas respuestas que nadie se espera, ¿no? ¿Tienen alguno de eso en casa? ¿Sí? ¿De dónde sacó esto? ¿No? O alguno que es maestro, maestra, que tiene algún alumno que de pronto sale con alguna respuesta. No digo si buena o mala, pero no era lo que se esperaba, es medio sorprendente, ¿no? Los chicos a veces tienen esas respuestas. Veía un video en este tiempo de pandemia, vieron que todos los chicos en casa aprendiendo. ¿Cuántas mamás están contentas de que ahora ya es presencial todo? ¿Ah? ¿Bien? Y hay un papá enseñándole a no sé si era un nene, una nena, y estaba escribiendo, y era mamá, algo así, y dice, bueno, ma, y si ma tiene tilde, ¿qué es? Y el nene dijo, Matilde. ¿De dónde sacan esa creatividad los chicos? No era Matilde, era mamá, pero él dijo, más tilde, Matilde, ¿no? Bien, y Jesús también tenía respuestas sorprendentes. La Biblia dice, ahí el mismo Evangelio de Lucas, dice que él estaba en el templo, tenía apenas 12 años, era un adolescente y estaba en el templo, y cuando José y María lo encuentran,
no simplemente lo encuentran y ve que estaba ahí jugando con algo en el templo. No, dice que todos se maravillaban por la clase de respuestas que Jesús les daba. Tenía 12 años y él ya daba respuestas asombrosas, ¿no? Sorprendentes. Otras respuestas son sorprendentes porque son un poco ocurrentes. Esa respuesta también donde uno dice, ¿de dónde sacó esta persona esta respuesta? Tan rápido, ¿no? Tan rápido. Y una de las personas más conocidas por esto fue un primer ministro de Inglaterra, Churchill, que le tocó estar en la época de Hitler y una época bastante difícil para el mundo, ¿no? Y él tenía muchas frases, miren, pueden buscar y se van a reír un rato, muchas frases, muchas respuestas ocurrentes, ¿no? Una de las famosas es que él estaba hablando, estaban como en una especie de conferencia ahí, estaba el presidente de Francia, y De Gaulle dice, los ingleses tendrían que aprender de los franceses. Lo dijo en francés, yo no se lo digo en francés porque no me va a salir. Pero le dice, los ingleses tendrían que aprender de los franceses. Ustedes solo pelean por dinero, nosotros peleamos por honor. Qué frase la de Gaulle, ¿no? Ustedes solo pelean por dinero, nosotros peleamos por honor. Y Churchill le dijo, bueno, cada uno pelea por lo que le hace falta. Y el más famoso, creo yo, fue en un debate en la Cámara ahí de los Comunes en Inglaterra, donde Nancy Astor, una diputada que lo odiaba a Churchill, en un momento ya no aguantó más y dijo, si usted fuera mi marido, yo le pondría veneno al café. Qué agresión, ¿no? Pero era Churchill del otro lado. ¿Y qué le dijo Churchill? Si yo fuera su marido, me tomaría ese café. Bueno, y todos habrán hecho lo mismo que ustedes en ese lugar. ¿Cómo se le ocurre responder así? Y Jesús también. Churchill era un poco agresivo, Jesús no, pero era muy sorprendente. Y en la Biblia se nos cuenta también que una vez vienen los fariseos, los legalistas, los que los querían atrapar en algo incorrecto para acusarlo. Y le dice, ¿con qué autoridad estás haciendo las cosas que estás haciendo? Respóndenos, ¿de dónde sacas autoridad para hacer lo que haces? Milagros, señales, prodigios, decir que es el Hijo de Dios. ¿Quién te dio autoridad para hacer eso? Entonces Jesús le dice, bueno, yo les voy a responder. Pero ustedes primero respóndenme a mí. ¿De dónde sacó la autoridad Juan el Bautista? Y entonces la Biblia nos relata esto y parece como que se fueron a un rinconcito ahí y se pusieron así, lo miraban a Jesús y decían, ¿qué decimos? ¿No? Si decimos que la autoridad era del cielo, va a decir, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué lo mataron? No digamos que era del cielo, digamos que era una autoridad humana. Pero otro dice, no, pero si decimos que es una autoridad humana, nos vamos a poner en contra de todo el pueblo, porque el pueblo lo ama, dice que es un profeta, nos va a ir mal. Y vuelven ahí, cabeza baja todos. ¿Y de dónde sacó la autoridad? Jesús le pregunta, ¿y de dónde sacó la autoridad Juan? No sabemos. Bueno, yo tampoco les contesto a ustedes de dónde saco mi autoridad para hacer estas cosas. Y se fueron a su casa. ¿Se dan cuenta? Respuestas sorprendentes hay un montón en la Biblia. Pero el mensaje de hoy, en esta víspera de Navidad, esperando esta fecha especial, es ese, la respuesta más sorprendente. De todas las respuestas que podemos esperar de cualquier persona, y aún pensando en Dios, la respuesta más sorprendente es la respuesta que Dios le da a la humanidad después de haber fallado. Dios le dio al ser humano todo en aquel huerto. Dios le dio la vida. ¿Cuántos creemos que el ser humano es creado por Dios? Que Dios nos dio vida cuando sopló aliento de vida sobre nosotros. Preparó todo perfecto en el huerto, pone al ser humano ahí. Y con toda esa bendición, con toda esa abundancia y plenitud que el hombre gozaba y disfrutaba, elige darle la espalda a Dios simplemente por ir a probar un fruto más. ¿Cómo responde Dios ante una traición, ante un desprecio, ante un acto tan bajo y traidor como el que el ser humano comete después de haber recibido todo lo que recibió? ¿Cómo responde Dios? La respuesta obvia sería responder con severidad. Pero Dios le responde a la humanidad con gracia. ¿Amén, iglesia? ¿Amén? Y esa respuesta, vamos a ver con la Escritura, es la respuesta más sorprendente de todas. Que la humanidad, habiendo recibido todo lo que recibió, le dé la espalda a Dios de la forma que le dio y Dios le responda con gracia, debería ser en nuestra mente y en nuestro corazón
la respuesta más asombrosa que alguien pudiera haber dado. ¿Amén? ¿Por qué será tan asombrosa la gracia? La gracia es asombrosa. ¿Estás asombrado de la gracia de Dios? ¿Estás sorprendido por la gracia de Dios? ¿O te parece, bueno, sí, Dios me ha perdonado por gracia? No. La gracia es sorprendente. ¿Amén? Cuando hablamos de gracia, una de las definiciones, y que me parece muy útil para lo que estamos viendo acá, es la siguiente. Creo que lo van a ver en la pantalla. Gracia es mostrar bondad a quien solo merece severidad. ¿Vamos bien? Gracia es mostrar bondad, ahí lo tienen, a quien solo merece severidad. ¿Qué era lo único que merecía la humanidad después de haberle dado la espalda hacia Dios? Severidad. Pero Dios le muestra bondad a quien solo merecía severidad. Y eso se llama gracia. Y ese pesebre, que hoy estamos recordando y mencionando tanto, ese pesebre de alguna manera es el ícono de esta respuesta de gracia de parte de Dios. ¿Por qué es tan sorprendente la gracia de Dios? ¿Por qué es la respuesta más sorprendente de todas, la gracia de Dios? Quiero que compartamos algunos pensamientos tomados de la Escritura en esta mañana y que lo hagamos con la expectativa de que el Espíritu Santo nos pueda ampliar el concepto de la gracia. ¿Amén? Tengo a alguien acá esta mañana que dice, Matías, yo quiero la palabra de Dios en mi corazón, quiero que la palabra de Dios me haga crecer en el conocimiento. Pablo muchas veces cierra sus cartas diciendo, crezcan en la gracia de Dios y en el conocimiento, crezcan en la gracia, crezcan en la gracia. ¿Qué significa? ¿Que hagamos algo para que Dios nos muestre más gracia? No podemos hacer nada para que Dios nos muestre más gracia. Nosotros tenemos que crecer en la gracia que ya Dios nos ha dado, conociendo más y más de esa gracia. ¿Amén? Hace un poquito de calor, me parece. No sé si soy yo. Sí, me dicen que sí. Si se puede bajar un poquito los aires. La gracia es sorprendente. Decí conmigo, la gracia... No, conmigo, vamos. La gracia es sorprendente. ¿Por qué? Una primera cosa por la que la gracia es sorprendente, por la anticipación que tiene la gracia. ¿Saben? No es que Dios vio que el ser humano falló y dijo, le voy a mostrar mi gracia. No, la gracia de Dios fue algo anticipado. Dice 1 de Pedro 1:20, Dios lo eligió, está hablando de Jesús, como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Cuándo elige Dios que Jesús sea el rescate por nosotros? Quiero escuchar a la iglesia. ¿Cuándo? ¿Antes o mucho? Mucho antes. Antes de crear el mundo, Dios ya lo había elegido a Jesús para ser el rescate por nosotros. Esa gracia fue anticipada a nuestro pecado. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dios sabía que le íbamos a fallar? ¿Qué piensan? ¿Dios lo sabe todo? ¿Dios es sorprendido por algo? No, Dios ya sabía que nos iba a fallar. Pero aunque ya sabía que le íbamos a fallar, Él dice, igualmente yo los voy a crear. Y como sé que los voy a crear y me van a fallar, lo que voy a hacer yo es hacer un plan para rescatarlos. ¿Cuántos pueden ver la gracia de Dios en eso? Él en su eternidad y en su omnisciencia dice, los voy a crear, me van a fallar, pero yo no los voy a dejar caídos. Yo no los voy a dejar perdidos y en la condenación. Yo voy a crear un plan para salvarlos. Entonces, antes de que el primer ser humano existiera, ya Dios había decidido que cuando cayera le iba a mostrar gracia. ¿Tenemos un Dios maravilloso o no? ¿Tenemos un Dios maravilloso? Y nosotros a veces dudamos, ¿será que Dios me va a mostrar su gracia? A veces fallamos y decimos, no, como fallé, Dios no me va a mostrar su gracia. Dios no tiene que mostrarte tu gracia después de haber fallado. Él ya te ha mostrado su gracia antes de crear el mundo. Ese es nuestro Dios. Por eso la gracia es una respuesta sorprendente. Porque responde a nuestro problema antes de que el problema exista. ¿Amén? ¿Cuántas mamás abren la mochila de su hijo y dicen, este se está olvidando tal cosa? Y se lo pone ahí. ¿O no? Y cuando la maestra dice, bueno, ahora que trajeron el transportador, dice, no, transportador. Pero abren, ¿y qué está ahí? El transportador. Porque la madre se anticipó a lo que iba a necesitar, ¿o no? ¿Hay madres así acá? ¿Sí? Entonces la gracia de Dios es así, es bondad al que lo único que merece es severidad. Y Dios dijo, los voy a hacer, pero van a fallar. Aún así los voy a hacer. Y dice una canción de Danilo Montero, tú decidiste crearnos, alguna le empieza a tararear ya en su mente,
Tú decidiste crearnos, Señor, aún sabiendo qué iba a suceder. Es hermoso ese verso, ¿no? Él quiso crearnos, aún sabiendo lo que iba a pasar. La consecuencia no te importó. Y por amarnos, fuiste a padecer desde el cielo el camino a la cruz. Iglesia, ¿qué nos merecíamos? Después de fallarle, hablo como humanidad, como especie humana, ¿qué nos merecíamos sino la severidad de Dios? Nada. Lo único que merecíamos era la severidad de Dios, pero Dios anticipadamente decidió mostrarnos gracia. Amén. Dice 1 de Timoteo 1:9. Quiero que prestes atención a este versículo. Es un poquito largo, pero tiene mucha riqueza para lo que estamos viendo acá. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era ¿su qué, iglesia? Su plan antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Dios diseñó un plan para salvarte y para salvarme. ¿Cuándo? Antes del comienzo del tiempo. Antes de que el tiempo existiera, antes de crear el mundo, ya Dios lo había decidido. Y cuando nosotros hablamos de una gracia tan segura, cuando nosotros hablamos de una gracia de la que podemos echar mano con tanta confianza y vivir con la seguridad de que Dios nos ha mostrado bondad aunque no lo merecíamos. A veces la gente dice, ese mensaje es peligroso, porque la gente puede decir, bueno, ahora ya me relajo moralmente, total, ya tengo la gracia de Dios y ahora puedo vivir como quiera. Pero no, Dios quiso que nosotros supiéramos que Él nos mostró gracia en la eternidad. Él lo dejó escrito. Él quiere que vos y yo sepamos que su gracia sobre nosotros fue decidida en la eternidad. ¿Amén? Es sorprendente por lo anticipada. Dice uno de los predicadores más conocidos del siglo pasado, dice, quienes afirman esto, o sea, no prediquen tanto la gracia porque la gente va a hacer cualquier cosa, ¿no? Dice, quienes afirman esto demuestran que no saben de lo que están hablando. Escuchen, porque el amor despierta amor a la vez. Y el amor, una vez que ha sido despertado, desea complacer. Vamos despacito. No hables tanto de la gracia porque la gente se va a ir a cualquier lado y va a desobedecer a Dios, diciendo total, la gracia lo cubre todo. Es peligroso. No, dice este predicador J.I. Packer, dice, no es así. Porque el amor despierta amor. ¿Por qué amamos a Dios nosotros? Vamos, iglesia, levante el volumen. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. O sea, está diciendo, Él nos amó primero y su amor ha despertado nuestro amor por Él. Amén. Y cuando el amor es despertado, dice Packer, quiere complacer. Cuando vos amas a alguien, ¿querés complacer a esa persona o no? Cuando vos amas a alguien, no querés ofender a esa persona. El amor de Dios, por gracia, es derramado en tu corazón y en mi corazón. Y el amor de Dios, créenos, es tan poderoso que puede despertar nuestro amor. Y despierta nuestro amor por Él. Y nosotros ya no queremos hacer cualquier cosa, queremos complacer a Dios. Amén. Así que esto de hablar de que la gracia es segura, esto de hablar de que la gracia está planeada en la eternidad, no es un peligro, es una verdad. Si hubiera sido peligroso, Dios no lo hubiera puesto en la Escritura. Pero texto tras texto vemos que Dios quiere que vos y yo sepamos la gracia que Él nos ha mostrado en Cristo Jesús fue planeada antes de crear el mundo. ¿No es una razón hermosa para adorar a Dios? ¿No es una razón hermosa? ¿Quiere dar un aplauso a la gracia de Dios? Él no esperó que falles. Hizo una reunión en el cielo a ver qué iban a hacer. Él, antes de crearte, decidió que cuando falles ibas a recibir su gracia. Y nosotros podemos copiar y pegar eso en nuestras relaciones personales. ¿Cuántos están casados acá? ¿Estás casado con un ser humano? ¿Sí? Bueno, dice la Biblia que todos fallamos. ¿Sí? Tenemos hijos, somos seres humanos. ¿Sí? ¿Sí? Van a fallarte. Como padres, ¿qué creen? Vamos a fallar. ¿Y qué pasa si nosotros tomáramos este modelo de Dios? Y decir, hoy en este tiempo, hermanos, donde las relaciones son tan descartables, no, vos no hiciste lo que yo esperaba, no, vos me has defraudado. No, yo no estoy hablando de permitir y tolerar cualquier cosa, pero por tan pequeñas cosas no estamos dispuestos a perdonar.
Los matrimonios se rompen, los hijos se enojan con los padres, entre hermanos no se hablan. En un equipo de trabajo, en la iglesia o en la oficina, en donde sea, en una empresa, las personas por cualquier cosa se distancian. No, yo eso no lo voy a perdonar. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos este ejemplo de Dios y decimos, sos un ser humano, sé que en algún momento vas a hacer algo que no me va a gustar, sé que en algún momento vas a decir algo que me va a doler, pero qué hermoso sería poder decir, y lo podemos hacer esta misma mañana, decir, Señor, con tu ayuda, yo decido que cuando la persona que tengo a mi lado me falle, yo voy a mostrar gracia. ¿Me puede decir amén la iglesia? Entonces cuando viene el problema, no te juntas con el pastor a decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora? No, porque vos ya decidiste hoy, 19 de diciembre, ¿no? Decidiste que cuando esa persona te falle, vos ibas a mostrar gracia. ¿Amén? Dios no tuvo que decidir qué iba a hacer cuando la humanidad le falló. Él ya había decidido de antemano que nos iba a perdonar. ¿Amén? ¿Por qué es importante esto de la seguridad? Está en toda la Biblia. Tito 1:2, escuchen, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios que no miente ya había prometido antes de la creación. ¿Lo pueden ver de nuevo? Antes de la creación ya está prometida nuestra salvación. ¿Amén? La gracia es sorprendente por esa anticipación. Y ahora nos metemos en el momento del pesebre, nos metemos en el momento de la venida de nuestro Señor, porque esa gracia planeada y anticipada por Dios es revelada por la venida de Jesús. Cuando nosotros el 24 de la noche le digamos feliz Navidad a alguien, brindemos, abracemos a alguien o mandemos un mensaje o alguien nos bendiga por esa noche especial, por esa celebración especial, ¿qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando? Que Él nació, pero ¿qué estamos festejando? ¿Festejamos un nacimiento milagroso? ¿Festejamos que finalmente lo que Dios había prometido se cumplió? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que vino con Jesús? Juan capítulo 1 dice, por medio de Moisés Dios nos dio la ley, pero por medio de Jesús Él nos dio la gracia y la verdad. Amén. En ese pesebre, la gracia que Dios había planeado en la eternidad ahora es revelada, ahora es manifestada a la humanidad. ¿De qué nos servía a nosotros, hermanos? Un plan hermoso de redención, una gracia hermosa en el corazón de Dios en la eternidad, si después no podíamos recibirla. Todo ese plan ahora empezaba a ser revelado a la humanidad. El plan de gracia empezaba a ser revelado en Jesús. Amén. Voy a leer lo que leí recién y voy a agregar el versículo que sigue. Presten atención. Dice, pues Dios nos salvó, 1 Timoteo 1, 9 al 10, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Hasta ahí leímos recién. Fíjense cómo sigue. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ese plan eterno, ese plan de gracia que estaba en el corazón de Dios desde la eternidad, ahora Dios lo ha hecho evidente. ¿Cómo lo hizo evidente? ¿Mandando a un profeta? No. ¿Cómo lo hizo evidente? ¿Con una señal en los cielos? No. En ese pesebre, con la venida de nuestro Señor Jesús, todo eso que Él planeó en la eternidad ahora se ha hecho evidente. Todo ese plan de salvación empezaba a ser puesto a la vista del mundo en aquel pesebre. Amén. Dice Tito 2:11, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. ¿Escucharon eso? La gracia de Dios ya ha sido revelada. No, pero la gracia estaba en la eternidad. No, la gracia estaba en la eternidad, pero ha sido revelada. ¿Cómo ha sido revelada? Por la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Esa palabra, cuando el apóstol Pablo dice que ha sido revelada, ¿saben qué palabra usa en el original? Epifanía. ¿Qué es una epifanía? Es una aparición de Dios. Cuando Dios se aparece en forma visible, eso se llama epifanía. Y Pablo está escribiéndole a Timoteo acá y dice, la gracia de Dios, hemos tenido delante de nuestros ojos una epifanía de la gracia de Dios. Está usando la palabra gracia como un sinónimo de Jesús. Jesús, la gracia de Dios, ha sido revelada delante de nuestros ojos ahora y así tenemos salvación todas las personas. MacArthur dice, comentando este texto, escuche qué interesante cómo lo dice, no es una simple referencia al atributo divino de la gracia, es una referencia a Jesucristo mismo, quien es la gracia divina encarnada
el regalo supremo de Dios a la humanidad caída. ¿No es hermoso eso, iglesia? ¿No es hermoso esto? La gracia ahora ha sido revelada. La gracia ahora es abierta a los ojos de todos nosotros. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, ¿saben qué? Empezamos a ver la vida, deberíamos empezar a ver la vida de Jesús en los evangelios y decir, así es la gracia de Dios. ¿Me va siguiendo, iglesia? Jesús vino para revelarnos la gracia nos fue dada por medio de Jesús. Cuando vos y yo vemos a Jesús actuando en los evangelios, tenemos que decir, así es la gracia de Dios. ¿Cómo sé si la gracia de Dios va a actuar de tal forma o no en mi vida? ¿Jesús hizo eso? Sí. Así es la gracia de Dios, porque Él es la revelación de la gracia de Dios. Jesús siempre estaba dispuesto a sanar. Jesús siempre estaba dispuesto a consolar. Jesús siempre estaba dispuesto a mostrar bondad al que solo merecía severidad. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros fallamos a Dios y en nuestro corazón, nuestra mente, algo nos dice, solo te mereces la severidad de Dios? ¿Escuchás esa voz a veces en tu corazón? Mira lo que hiciste, mira la forma en que trataste a esa persona, mira dónde fuiste, mira cómo fallaste otra vez en lo mismo, solo mereces la severidad de Dios. ¿Y saben qué? Es cierto, solo merecemos la severidad de Dios. Pero gracia es mostrar bondad al que solo merece severidad. Y yo puedo ver que la gracia de Dios está siempre dispuesta a mostrarme la bondad de Dios, aun cuando lo único que yo merezco es la severidad de Dios. Cuando vemos a Jesús ayudando, ¿saben? Jesús alimentó a personas que Él sabía que pronto iban a gritar en la plaza, crucifíquenlo, pero los alimentó igual. Él sanó personas que sabía que no iban a volver a agradecerle, pero los sanó igual. La gracia de Dios es bondad a quien lo único que merecía era severidad. Cuando tiene que señalar quién lo va a traicionar, cuando tiene que señalar que Judas es el que lo va a traicionar, ¿cómo lo hace? No dice que levante el dedo y dice, él es el tesorero. ¿Ah? No. Dice, a quien yo dé el pan mojado en el plato, ese es. En la familia de mi esposa, el abuelo don Julián sabía mojar pan en la salsa, era un gran cocinero de salsa, ¿no es así, Eduardo? Y los nietos pasaban ahí cerca, supongo atraídos por el aroma, ¿no? En fila, dice mi esposa, así en fila ahí, esperando. ¿Y qué hacía el abuelo? Antes de que estuviera la comida, antes de nada, mojaba y les llamaba y les iba dando. ¿Qué es eso? Y es darle, no es darle un poco de pan con salsa, no, es una muestra de afecto. Y en la cultura hebrea, cuando estaban reunidos varios en la familia, cuando uno mojaba el pan en ese plato y se lo daba a una persona, era una señal de afecto por esa persona. Y Jesús dice, yo les voy a decir quién es, pero no acusando, no condenando, no cargando con el peso de lo mal que está a punto de hacer, sino con un acto de amor y de afecto. La gracia de Dios es sorprendente. La gracia de Dios nos muestra bondad. ¿Qué merecía Judas en ese momento? ¿Qué merecía? Toda la severidad de Jesús, toda la furia de Jesús, el que más escuchó a Jesús enseñando, el que más conoció la vida de Jesús, la pureza de Jesús, el que más vio los milagros de Jesús. Judas, uno de los 12, de los íntimos, lo iba a traicionar. ¿Cómo lo señala Jesús como el traidor? Con un acto de afecto. Porque la gracia de Dios se estaba manifestando por medio de Jesucristo. Y cuando Dios nos señala que nosotros hemos hecho algo mal, no lo señala con un dedo acusador, nos señala con ese pan mojado, nos señala con el amor de Jesús. Nos dice, esto no estuvo bien, esto tiene que ser corregido. No nos señala nunca con un sentido de peso, de carga, de condenación, de culpa. Cuando Jesús nos señala los errores, los señala con amor, los señala con afecto, con dolor en su corazón por lo que nosotros hicimos mal.
Porque la gracia que fue anticipada en la eternidad ahora está siendo desplegada por medio de la vida de Jesús. Un día, una mujer es sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan esa historia? Y los fariseos, los que representan a la ley, la tomaron a esa mujer así como estaba y la tiraron como si fuera un animal, como algo despreciable a los pies de Jesús. Y dice Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés dice que tenemos que apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Cuál es la respuesta de la lógica? Si la ley dice que hay que apedrear, entonces la respuesta sería que hay que apedrearla. Pero Jesús es la revelación de la gracia de Dios. Y en la revelación de la gracia de Dios nosotros vemos que cuando la ley nos ha arrinconado, cuando la ley nos dice que no hay salida para nosotros, esa mujer lo único que estaba esperando ese día era la primera piedra. Pero Jesús responde, la gracia de Dios responde y dice, el que está libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Por qué responde de una forma tan sorprendente? Porque la gracia de Dios es la respuesta más sorprendente. La gracia de Dios es la respuesta que a vos y a mí, que teníamos que estar esperando la primera piedra, podamos escuchar a Jesús diciendo, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Y lo más hermoso de todo, Él dice, yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Esa mujer tuvo dos sorpresas ese día. Una cuando la sorprendieron en adulterio. Pero esa sorpresa no fue nada comparada con la sorpresa de la gracia de Dios. ¿Estás sorprendido por la gracia de Dios? ¿Estás sorprendido de que cuando Dios tenía que mostrarte severidad, te mostró bondad? ¿Hay alguien sorprendido en la casa del Señor esta mañana? ¿O nuestros corazones están endurecidos? Yo le ruego al Espíritu Santo que esta mañana tome su palabra y haga una obra hermosa en tu corazón y que puedas sorprenderte por la gracia de Dios. Es sorprendente la respuesta de gracia y de bondad de Dios que se manifiesta por medio de Cristo Jesús. Amén. Es sorprendente por su anticipación. Es sorprendente por su revelación. Porque ser revelada a nosotros le costó al Padre ver sufrir a su Hijo. Porque ser revelada a nosotros le costó al Hijo cargar nuestro pecado y morir. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Había un precio que pagar. Esa gracia no se reveló gratuitamente, hubo un precio que pagar y Dios estuvo dispuesto a pagarlo. Pero no es solo sorprendente por esa anticipación y por esa forma gloriosa de ser revelada, también es sorprendente, y termino con esto, por lo que produce la gracia en nosotros. La producción de la gracia, los frutos que produce, la producción de frutos de la gracia en nuestra vida es sorprendente. Podría ser que la pensó en la eternidad, podría ser que la desplegó y la reveló de una forma gloriosa, pero podría terminar ahí, somos salvos y nada más. Pero no, la gracia de Dios es sorprendente por la forma en que transforma nuestra vida, por el fruto que produce en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, yo era el peor de los pecadores, pero ahora soy útil en las manos de Dios. Pero él lo aclara y dice, la gracia de Dios es la que hace todo. No recibí la gracia de Dios en vano. La gracia de Dios en mí es la que me permite hoy ser útil. Si había fruto en este que se llama a sí mismo el peor de los pecadores, si había fruto en él, era por causa de la gracia. Es sorprendente la gracia por lo que produce en nuestra vida. Quiero que tomes un minuto. Si tienes algo para anotar, que lo uses. Puedes anotar algo en tu celular también si quieres. Pero quiero que todos en esta mañana, en un espíritu de adoración y de oración, tomen un minuto. ¿Cuántos sabemos que la gracia de Dios es nuestra única esperanza? Que si va a haber fruto en nuestra vida es por la gracia de Dios. Que puedas mirar a tu pasado y decir, como Pablo, por la gracia de Dios yo puedo hacer lo que estoy haciendo.
quiero que tomes un minuto para anotar ahí en tu celular o en ese anotador. No 2, 3, 10 cosas, una cosa. No lo primero que venga a tu mente, que ores, que busques en oración y en adoración, que el Espíritu Santo te muestre cuál es esa cosa. Una cosa que vos puedas decir, solo por la gracia de Dios yo puedo, y agrega eso que el Espíritu Santo te muestre. Yo no quiero que nadie me mire a mí ni se distraiga con nada. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo te pido en el nombre de Jesús que hagas esto en esta mañana. Que puedas orar y que puedas estar adorando a Dios y darle gracias a Dios y pienses, yo solo por la gracia de Dios es que puedo, y agrega algo, una palabra, una frase, algo que solo por la gracia de Dios puedes hacer. No pienses lo primero que venga a tu mente, pedile al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es lo que hoy querés recordarme que yo lo puedo hacer solo por la gracia de Dios? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Seguramente habrá muchas cosas en tu mente. Puedes mirar atrás y puedes mirar ahora tu vida y decir, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Claro, solo por su gracia es todo. Solo por su gracia estás respirando. Solo por su gracia te despertaste hoy. Pero esa misma gracia que Dios pensó en la eternidad, esa misma gracia que Dios reveló al enviar a Jesús, es la gracia que produce los frutos en tu vida. Es la misma gracia. Solo por la gracia de Dios yo puedo. Te pido que te pongas de pie, por favor, sin distraerte. ¿Cuántos pensaron algo que solo por la gracia de Dios pueden hacer? A ver, ¿puedo ver alguna mano levantada? ¿Cuántos pensaron algo? Muy bien. ¿Cuántos están dispuestos a irse a las 3 de la tarde hoy y nos vamos a escuchar todos? Quiero ver una mano levantada que me diga, bien, Sandra, bájate tu barbijo y decí bien fuerte, solo por la gracia de Dios, ¿qué podés? ¿Un poquito más fuerte puede ser? Solo por la gracia de Dios puede perdonar. ¿Hay alguien que dice amén a eso? ¿Hay alguien que escribió lo mismo que Sandra? Solo por la gracia de Dios podemos perdonar. Quiero ver otra mano. Vamos bien rápido, quiero escucharlos. ¿Alguien más? Levánteme su mano alguien. O digo yo, Vamos, dale Angélica. Angélica, diga. Podemos ser perdonados, creo que entendí bien, ¿no? Sí, Kevin, solo por la gracia de Dios, ¿qué podés hacer? Podés volver a buscar a Dios. Amén, eso es interesante. Yo digo amén a eso porque solo por su gracia la puerta siempre está abierta. Él es el único en todas las religiones, en todos los credos que dice, cuando me fallen, corran a mi trono. Corran al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Richard, solo por la gracia de Dios, ¿qué podés hacer? ¿Cómo? Derramar su corazón delante de Él. Amén. Si no fuera por gracia no nos podríamos acercar a Él. Si no fuera por gracia no lo podríamos adorar. Lo adoramos por gracia. ¿Quién más? Quiero ver 2, 3 manos levantadas más. Vamos, dale Ariel. Podemos tener salvación. Amén. Espero que varios hayan escrito eso, porque solo por gracia somos salvos. Amén. Solo por gracia. Solo porque Él, cuando merecíamos severidad, nos mostró bondad. ¿Qué más? ¿Alguien más? Vamos, dale Rubén. Por la gracia de Dios puedo amar a los demás. Y sí que necesitamos esa gracia. Amén. Bueno, yo ahora, como voy a la iglesia, yo ahora he empezado a amar. No. La gracia de Dios en mí es la que me permite amar a los demás. La gracia de Dios en mí es la que me permite bendecir a los que me maldicen. Es la gracia de Dios en mí. Quiero escuchar 2 más. Vamos. Dale, Claudio.
Revelación de Dios. Amén. Eso es muy interesante. Si Él no nos hubiera querido revelar quién es, nosotros nunca hubiéramos sabido. Pero Él por gracia nos mostró quién es. Uno más, el último. Lo escucho. Dale, hermana. Amén. Solo por la gracia de Dios nos podemos sentir plenos por su presencia. Amén. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque la Biblia dice en Efesios 1 que todo ese plan eterno de mostrar gracia, todo ese plan de salvación, la venida de Jesús, el pesebre, la traición, la cruz, la resurrección, todo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 que todo eso Dios lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo eso Él lo hizo no para demostrarle algo al diablo, como algunos. No. Todo eso Él lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, todo lo hizo para que al ver este plan glorioso de salvación, toda la creación diga: la gracia de Dios es gloriosa. La gracia de Dios es sorprendente. La gracia de Dios es sin igual. La gracia de Dios es lo mejor que nos podría haber pasado en nuestra vida. Amén. Tenemos que aprender a hacer brillar la gracia de Dios que fue derramada en nuestra vida. Tenemos que aprender a darle gloria a Él por su gracia. Somos lo que somos por su gracia. ¿Cómo llevo esto a la práctica, pastor? ¿Cómo lo llevo a la práctica, Matías? Cada vez que logres algo, cada vez que consigas algo, cada vez que digas: esto que antes hacía ahora ya no lo hago más, puedas levantar tu mirada al cielo y decís: es por tu gracia, Señor. Cada vez que logres algo que antes no podías lograr, puedas mirar al cielo y decir: es por tu gracia, Señor. Cuando entendiste algo, como decía Claudio, que antes no entendías, puedes decir: es por tu gracia. Si estás terminando un año que ha sido difícil, quizás atravesando escasez, quizás atravesando conflictos familiares, quizás atravesando problemas en tu salud, y hoy estás de pie, y hoy estás de nuevo en el camino, y hoy estás adorando y amando a Dios, podés levantar tu mirada al cielo y decir: es por tu gracia, Señor. Es por tu gracia. Si tenés un trabajo, si pudiste estudiar, si tenés un plato de comida cada día, si tenés un techo sobre tu cabeza, si tenés una cama donde acostar a tus hijos, no es tu trabajo, no es tu fuerza. El Salmo 40 dice: nuestros padres nos contaron, ellos nos dijeron, tomaron la tierra, pero no fue por el poder de su mano, no fue por su espada, no fue por su arco, ni fue por su lanza, fue por la gracia de Dios sobre ellos. Y todo lo que vos y yo logramos es por la gracia de Dios. Somos sus hijos por gracia, somos perdonados por gracia, tenemos un destino eterno por gracia, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón morando por pura gracia de Dios. Podemos abrir este libro y entender lo que dice: por pura gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Te pido que levantes tus manos al cielo y vamos a adorar a este Dios eterno. No hay otro Dios como nuestro Dios. No sé si lo vamos notando, pero no hay otro Dios como nuestro Dios. Él mismo dice: ¿a quién me van a comparar? ¿A quién me van a comparar? Yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo soy el Dios al que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Yo soy el Dios que prometo y siempre cumple. Yo soy el Dios que habla y sucede. Y Él ha hablado desde la eternidad. Te voy a crear, te voy a formar en el vientre de tu madre. Sé que me vas a fallar, pero tan seguro como que me vas a fallar, te voy a extender mi gracia, te voy a mostrar mi salvación. Te voy a escribir en el libro de la vida de mi hijo y vas a pasar la eternidad a mi lado. Vas a caminar esta vida de mi mano. Vas a atravesar los valles de sombra de muerte conmigo pastoreándote ahí. Todo eso es la gracia de Dios. Nuestro Dios eterno, nuestro Dios único, nuestro Dios hermoso, merece toda, absolutamente toda, nuestra alabanza. Te adoramos, Señor. Hermoso, hermoso Jesús. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gracias, Jesús. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré Vamos, iglesia, abrí tus labios, levanta tu voz. Todo esto es para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Puedes levantar tus manos, abrir tus labios, más allá de la letra de esta canción, decir gracias. Gracias por esa gracia eterna. Gracias porque antes del comienzo de los tiempos decidiste crearme y decidiste perdonarme cuando te falle. Gracias. Me aferro a esa gracia, me abrazo de la gracia eterna, me abrazo de la gracia que planeaste para mí antes de la fundación del mundo. Dios incomparable, Dios único, Dios misericordioso. Alabo la gloria de tu gracia, alabo esa gracia anticipada desde la eternidad, alabo la gracia que me revelaste al enviar a Cristo Jesús. Alabo la gracia que transforma mi vida, alabo la gracia que me cambia, alabo la gracia que es mi esperanza de transformación, de cambio, de vida. Porque sé que mi cuerpo no quedará en la tumba. ¿Cuál es mi mérito? ¿Cuál es mi esperanza? ¿En qué descansa mi corazón? En la gracia eterna del Dios Todopoderoso. Descansamos en tu gracia, alabamos tu gracia. Oh, gracias, gracias, gracias. Bendita gracia de Dios. Es tan grande su gracia que solo el Hijo de Dios podría venir a revelarla. Es tan perfecta su gracia que solo el Cristo amado, el Hijo de Dios, podría venir a reflejar fielmente la gracia de Dios. No hay profeta, no hay hombre, no hay religión, no hay poderoso, no hay sabio, no hay escriba, no hay nadie que pueda reflejar la gracia de Dios. Solo el Hijo amado, eterno, tuvo que venir a mostrarnos cómo es la gracia de Dios. En Él se ha revelado las riquezas de la gloria de su gracia. Solo en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, santo, 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 santo.
Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. ¿Qué estaba pasando en ese pesebre, iglesia? El Padre nos estaba revelando lo que desde la eternidad estuvo en su corazón: perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias, Señor. Que nuestras vidas sean un testimonio de la gloria de tu gracia. Y si alguien me está mirando en su casa, o si alguien está en medio nuestro y nunca se abrazó de esta gracia, nunca tomó de este perdón y de esta misericordia de Dios, pero hoy quiere dar ese paso y hoy quiere decir: yo quiero esa gracia, yo quiero esa salvación, yo necesito el perdón de mis pecados. Yo animo a esas personas que esta misma hora, en este mismo momento, puedan hacer una oración en su corazón y decir: yo creo que soy pecador, yo creo que merezco la severidad de Dios, yo he fallado a Dios, yo he vivido independiente de Dios, yo he hecho lo que yo quería, yo he hecho lo que mi conciencia me decía que podía hacer, y hoy me doy cuenta que le he fallado a Dios, merezco su severidad, pero hoy escucho este mensaje de gracia. Hoy escucho que vos, Señor, sos un Dios que quiere tratar con bondad a los que merecemos tu severidad. Así que te pido perdón y te pido que por esa gracia puedas limpiarme los pecados. Te pido que por esa gracia puedas perdonarme y que de ahora en adelante me enseñes a caminar como tu hijo, como tu hija, y que mi vida se convierta en una herramienta para que tu gracia sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.